De la raíz a las puntas con Juan Miguel, pero justamente esta noche Juan Miguel, pues mira, no va a estar con nosotros, pero no por eso vamos a hacer un programa especial, fantástico, que os va a encantar, porque como siempre tenemos invitados todos los jueves que nos cuentan cosas muy interesantes. ¿Recordáis aquella frase de voy a hablar de mi libro? Además así muy contundente, porque el tema va por ahí. Pero vamos a presentar a nuestros amigos esta noche. Un beso desde aquí a Juan Miguel, que se encuentra en Alemania, en Colonia. Así que, Juan Miguel, pórtate bien, que la semana que viene tienes que venir y contar todas las destrozas que has hecho, porque serán bastantes. Buenas noches, mentalista. Buenas noches. Mentalista Keith, que ha querido acompañarnos en esta primera parte. ¿Qué se siente en el sitio de Juan Miguel? Es más cómodo, yo estoy ya por quedarme. Y es más mágico, ¿no? Más mágico, más cómodo. Bueno, sí. Pues como tarde en venir, veremos a ver qué es lo que pasa. Sí. Oye, porque es que siempre nos hace lo mismo. Se ha ido a Colonia, Alemania. Alemania. Sí. Digo, te vas tú ahora a descubrir las Alemanias a estas alturas, hijo mío, pues mira qué vamos a hacer. Pero bueno, veremos a ver qué nos cuenta mentalista. Yo no sé por dónde nos saldrá, como siempre. Nos contará montones de... seguro. Es que le pasa de todo. Le pasa de todo y seguro que... Yo lo que le digo es que no puede salir de casa. No puede salir de casa, tal cual. Pero tú también nos has traído, en esta primera parte, mentalista, algunas cositas que veo yo por aquí, que me suelen gustar bastante. Ya digo por qué, Ya digo por qué. Y no sé si para asustar un poquito más, ¿para qué, mentalista? Hoy vamos a intentar jugar con la suerte, a ver qué pasa. Con la suerte. Con la suerte, a ver bien, qué pasa. Espero que no juegue conmigo, porque eso de la suerte no... Que en estos tiempos que, no. Que la suerte nos acompañe. Sí. ¿No? Sí, eso bien, me suena a una frase de película, ¿eh? Que la suerte sí, te acompañe, que te acompañe, mentalista. Bueno, vamos a empezar y vamos a presentar a nuestros amigos que han venido esta noche, pues a hacernos compañía un ratito y a contarnos cositas muy interesantes. Y empezaremos por Fernando Pérez San Juan. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Y también tenemos a Víctor Maicas, ya amigo querido de la casa. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy el tema, como podéis ver, tiene que ver, como he dicho antes, pues con los libros, Los libros, que es un mundo, es una fantasía. Hay que entrar en ellos. A mí me dicen que yo solamente leo los de dibujitos. Pues no, hay que leerlos. Bueno, hechas las presentaciones, Fernando, queremos comentar un poquito, pues quién es nuestro amigo Fernando, que nos viene de los Madriles. Él es madrileño. Madrileño. ¿De raza? De raza. Bien. Del barrio de Argüelles. ¿Castizo? Castizo. Muy bien. ¿Gato? Bien. Aquí tengo yo unas cositas, unos apuntes, que me pone pintor, me pone escultor, también ha sido profesor, maestro. Sí. Y muchísimas cosas más, pero al final se decidió por el tema de la literatura. Y dice, pues yo también voy a retratar mis pensamientos en páginas en blanco, a ver qué es lo que pasa. Sí. Cuéntanos un poquito, primero, porque son amigos, igual Víctor como Fernando, uno de Castellón, el otro de Madrid, y evidentemente, pues cómo llegó el tema de conocerse. Bueno, pues el tema de conocerse casi fue por azar, pero no tanto, vamos a hablar del mentalista de la suerte, porque pertenecemos los dos a la misma editorial. La editorial, si se puede hacer publicidad, sí, lo digo, bueno. La editorial Éride, y Víctor ya estaba en la editorial, me parece que llevabas, Víctor, como un año o así, ¿no? 2 o 3 años. 2 o 3 años, y me incorporé yo a la editorial y desde el principio pues fue un flechazo, o sea, porque también entre los hombres hay flechazo. O sea, claro. Fue un flechazo profesional, además Víctor es una excelente persona, me lo ha demostrado en estos 2 años y medio que nos conocemos, y bueno, pues a raíz de ahí hay muchos más escritores dentro de la editorial, con los cuales también me llevo bien, pero bueno, con Víctor desde el principio pues empezamos a tirarnos los tejos en el sentido profesional, literario. Sí. Él ha ido allí, a Madrid, ha estado precisamente en el Collado de Villalba, que es una localidad al noroeste de Madrid, estuvo allí presentando sus novelas en el Ayuntamiento de Collado de Villalba, ahora me toca venir aquí y estoy encantado porque además venimos de promoción, porque en definitiva los escritores, los artistas, los pintores, en fin, toda la persona que se dedica a algo de tipo creativo o de cualquier otro tipo,
público pues necesita promocionarlo, evidentemente. Y la televisión es una plataforma impresionante para poder promocionar pues lo que hacemos, porque en definitiva creo que el fin último de toda creatividad es la comunicación, o mejor dicho, compartir lo que haces. Entonces, de alguna forma, que el público sepa lo que hacemos es a través de los medios, porque no somos Ken Follett de momento, de momento. Bueno, yo aquí veo que en un principio, aquí tienes dos publicaciones, Sí. Una que se llama tal cual Gemelos, Sí. y otra que se llama Insana Curiosidad, que aquí nos ha traído un ejemplar. Ahora veréis las portadas en pantalla en un momentito, para que vayáis distinguiendo la portada, y así si la veis en la librería, saber qué libro coger, Sí, efectivamente. esa es la segunda. Esta es la segunda que estáis segunda. viendo en pantalla, Insana Curiosidad. Y como la gente es muy curiosa, pues y yo también, pues queremos saber qué nos encontramos de curioso ahí dentro, Fernando. Bueno, Insana Curiosidad, como he dicho, es la segunda novela. Insana Curiosidad, el nombre está muy pensado, porque el nombre lo pensé antes de escribir la novela, porque la tenía ya en la mente y dije, voy a escribir la novela. Yo juego ahí un poco con la curiosidad del ser humano, que desde tiempos pretéritos nos ha servido para conseguir logros. O sea, si no fuese por la curiosidad innata del ser humano, pues no estaríamos en el espacio, no estaríamos en las profundidades marinas y no estaríamos en muchos sitios. Pero aquí juego un papel al contrario. La novela yo no he querido profundizar entre la disyuntiva que hay de los dos tipos de sociedades justapuestas. Digamos que por un lado está la sociedad de los buenos, entre comillas, y por otro lado está la sociedad de los malos. Pero sí se plantea la novela. Sí se plantea la novela, porque hay una persona que es José, que es el protagonista principal, es una persona normal, como somos nosotros, como cualquier persona que puede pasar por la calle, y hacen un viaje a un país exótico con su mujer. Después de ahorrar toda su vida, de pasar las canutas, consiguen hacer este viaje. Y están allí y un día decide dar un paseo por la playa, y paseando por la playa ve a lo lejos un bulto. Entonces la curiosidad hace acercarse, está el sol en la playa, está amaneciendo, la gaviota está volando, en fin, y se acerca al bulto. Entonces cuando se va aproximando descubre que es un cadáver que ha vomitado al mar. Claro, su primera reacción es coger el móvil y llamar al hotel, o llamar a la policía, o llamar a su mujer para contarle, oye, mira lo que me he encontrado y tal, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? Pero la curiosidad no le deja, porque está amaneciendo y los primeros rayos de sol hacen que le brille algo en la boca del cadáver. Se pone la mano, evidentemente el cadáver está ya en un estado de descomposición avanzada, se acerca y extrae de la boca del cadáver una llave. Una llave. Una llave. El cadáver tiene, no sé si lo habéis visto algún día, en algún momento un ahogado, sí, pero yo sí los he visto y bueno, pues tienen algas, etcétera, han tragado agua, han tragado de todo, y allí, pues claro, muchísimo, pero bueno, su curiosidad le empuja tanto que acaba sacando la llave de la boca del cadáver. En ese momento se origina un huracán de acontecimientos que le van a cambiar la vida, a él personalmente, pero también a lo de sus seres queridos, empezando por su mujer, su familia, sus amigos, etcétera, ¿no? Entonces la novela describe pues eso, esos dos mundos, es decir, esa llave no es suya, esa llave proviene de algo y proviene precisamente de la sociedad de los malos. O sea, él vive en una sociedad donde existe un código, existe una justicia, existe un código moral, ético, y con eso juega. Sin embargo, hay otro tipo de sociedad que son los mafiosos, etcétera, los delincuentes, que evidentemente tienen otro código de justicia, juegan con otros valores éticos y morales, y claro, en ese momento se unen los dos mundos y ahí empieza el conflicto, ¿no? Entonces él se ve de alguna manera enrollado cada vez más en ese mundo, porque además para Henry coincide con un inspector de policía en el hotel, que se hacen amigos, pero no puede decirle al inspector lo que está pasando porque ya ha cogido la llave, como le dice que hago una cosa que no es mía, en fin, se le va complicando la existencia de tal manera al pobre hombre, que al final se ve metido, como he dicho antes, en un orden de acontecimientos que tal. Si os fijáis, la portada está puesta en Insana Curiosidad como con letras ensangrentadas, sí, y es porque evidentemente en la novela hay unas páginas que contienen violencia, que esa violencia precisamente emana de ese mundo que he dicho un poco más sórdido o entre comillas más oculto, ¿no?
Entonces, pero sin embargo yo, a lo largo de la novela, porque claro, es ficticia, todos los personajes son de ficción, pero a lo largo de la narrativa van cobrando tanta fuerza los personajes que se hacen reales. O sea, a mí, algún lector me ha preguntado, pero Fernando, ¿eso es real? ¿Tú eso, claro, tienes algún amigo que le pasa eso? No, no, son totalmente personajes ficticios, pero están descritos de tal manera que se acaban haciendo, como digo, de carne y hueso, sienten y padecen como podemos hacerlo nosotros, y al final, pues hombre, evidentemente acaba pagando un peaje. El final no lo vamos a no contar. Acaba pagando un peaje porque ha entrado en una autopista que no le correspondía. Que no le correspondía. Pero como creo, ya hablaremos de esto luego cuando des entrada a mis colegas de tertulia, como creo en el amor y creo en la amistad sincera, también he querido de alguna forma equilibrar en las páginas de la novela esa violencia, que hay páginas, que en el fondo hay esa violencia, con amor, con amistad, y yo creo que la novela al final ha quedado equilibrada, Es una novela que está, como verás, publicada hace poco, hace muy poquito, y ya sale la segunda edición. O sea, el otro día me dijo el editor, Ángel Jiménez, que saca ya la segunda edición al mercado, con lo cual yo, el primer asombrado del éxito soy yo, porque se publican, Víctor, al año, ¿cuánto? 110.000 ejemplares, ¿no? En España. Una barbaridad. Y claro, somos una playa de escritores. Entonces, que una novela con un año y medio que no llega, que ya vaya a la segunda edición, pues la verdad es que estoy asombrado del éxito, de verdad. Estoy asombrado del éxito. O sea, que ha tenido muy buena acogida en el público. Normalmente los compositores de música suelen utilizar historias personales para componer, para escribir las canciones. Yo no sé si es el caso vuestro, que dentro de la misma novela mezcláis un poco la realidad con la ficción. Sí, eso, hay una frase que es, y no es mía, pero que dice, se escribe de lo que se conoce. Se escribe de lo que se sabe, incluso de ficción o incluso de futuro. ¿Por qué? Porque primero te documentas mucho, con lo cual al final acabas sabiendo de lo que tienes que escribir. Entonces, evidentemente, los escritores, y yo, Víctor, me consta que pasa lo mismo, pues mezclamos, porque son nuestras experiencias que las vamos vomitando poco a poco las páginas de una novela. O sea, a los personajes, aunque sean inventados, pero siempre esa piel, esos huesos, lo ponemos a lo mejor de experiencias vividas, o de cosas que te han sucedido, o de simplemente anécdotas que te han contado, y es una recopilación que vas de alguna forma desarrollando, y ese es el hilo conductor de la narrativa, porque evidentemente totalmente ficticia no es, porque en el fondo es una historia que le puede pasar a cualquiera. O sea, hay un librero allí donde yo vivo, que por cierto le mando un saludo, que me vendió muchísimos libros, que fui a firmar allá en la librería, y que me dijo que se había leído la novela, que le había encantado, pero que después de leer la novela, cada vez que va a coger algo, se hace así en la mano, como diciendo, quieto, a ver. O sea, que se acordará de que la curiosidad mató al gato. Claro, que la curiosidad mató al gato. O sea, que ahí efectivamente, digamos que esa curiosidad no reprimida es la puerta que abre ese huracán, como he dicho antes, de acontecimientos. Pero insisto que no he pretendido poner en la palestra esos dos mundos que conviven yuxtapuestos. O sea, nosotros podemos ser vecinos de un pederasta, podemos ser vecinos de un traficante de armas, no lo sabemos. Y mejor que no nos enteremos. Mejor. Porque al final, el que va a pagar el pato, hablando coloquialmente, vas a ser tú. O sea, que muchas veces dices, ¿qué harías si mañana te encuentras por la calle tú un maletín rojo? No voy a decir un maletín negro, como siempre es negro. Ya, es que siempre es si negro. Rojo, pues mira, sillones rojos me ha venido a la mente. Sí, un maletín. Tenemos ahí además unas grapadoras que veo que luego el metalista la pone. No sé qué va a hacer, rojas. la verdad. Pues ¿qué harías si te encontrases mañana un maletín rojo en la calle y al abrirlo te encuentras ahí 3 millones de dólares? ¿Qué haces con ese maletín? Ya. Es decir, imagínate que te lo estás pensando, pero imagínate que a 2 kilómetros un señor con unos prismáticos te está observando. Claro. Si decides quedarte el maletín, te ha cambiado tu vida, porque no es tuyo. Pues eso puede ser, otra vez, el hilo de una novela. Es decir, de alguna manera, este hombre se encuentra con aquello en la playa y a partir de ahí le cambia la existencia. Pero eso solamente lo podéis saber si compráis el libro Insana Curiosidad, porque no vamos a contar el final, por supuesto que no. Por supuesto el intríngulis se queda ahí. Por supuesto que no. De Fernando Pérez San Juan. O sea, esta es la pista que os doy yo. Portada, nombre y título del libro. Y esto de los títulos, yo no sé si mentalista, tú también le pones títulos a los juegos, al mentalismo, a las historias que nos haces, porque Fernando y Víctor, el mentalista, pues suele entrar un poquito también en el tema y nos hace de vez en cuando pues historias suyas, que desde luego no son ni vuestras ni mías, para nada. Entonces yo no sé por dónde quieres empezar, mentalista. Yo lo dejo a tu libre albedrío y veremos a ver qué es lo que pasa.
Vamos a jugar con la suerte hoy. Jugaremos con la suerte. Vamos a jugar con la suerte. Voy a jugar yo con la suerte. Víctor, tú mismo, ¿vale? Voy a acercar un poquito la mesa, ¿vale? Sí. Y quiero que des fe de que cargo una de estas grapadoras. Sí, sí. ¿Perfecto? Perfecto. Bien, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes dónde está la grapadora que está cargada, no? Está aquí. Sí, sí, por supuesto. Vale, vamos a apartar un poquito el vaso. Ahora lo que voy a hacer es taparlas. Vamos Si a hace taparla. falta, lo apartamos el vaso a... No, yo creo que así ya. Y tú lo que vas a hacer es Por si acaso. remuevo, girarlas todas. Vale. Todas, absolutamente todas. Sí. Todas sin que se ver, vea que no por se aquí, salga que no ninguna. se vea nadie exactamente. Como no estoy en cámara, voy a ver. ¿Vale? Vale. Perfecto. Pues ahora lo que vamos a hacer, la vamos a poner aquí, tal que así. Víctor, mira, esta será la grapadora 1, Esta de aquí, ¿no? esta la 1, esto fuera ya, para que no moleste, esta la 2, esta la 3 y esta la 4. Vale. Dime un número del 1 al 4. Pues el 2. Piénsalo bien. ¿El 2? Ya lo he pensado. Yo no quiero Cógela. mirar. Cógela, así. Sí. Perfecto. Cuando te diga 3, grapa. Joder. ¿Seguro? Una, no lo sé. Una. Son grapadoras de las que, Sí, con las no, que pero grapamos por las eso te Se digo. sillas. pueden seguro. atravesar, ¿eh? Con las que grapamos las sillas. Porque tienen No sé si ir pidiendo a Paco que vaya trayendo ya a los médicos, pero una, 2, grapa. Vale. Dime un número del 1 al 3 y piénsalo bien. ¿No te ha grapado? No. Vale. Dime una del 1 al 3. Como quiero ser bueno contigo, voy a pensar una que tampoco te grape. El 1. El 1. Joder. Mira, yo lo he pensado, mentalista, yo lo he pensado muy rápido, pero yo creo que tú lo debes pensar mejor. Yo debo pensar mejor, ponerte pero la ahora estoy- grapadora en la cara. Una. Esto cuando estoy diciendo una, creo que es lo peor de todo. Una, 2, No, que puede salir la grapa. Claro. 3. Mentalista. No ha pasado nada, ¿no? Nada. Ahora sí. Sí. Respira hondo. Una está cargada y otra no. Claro, porque Mentalista, un segundo. queda un 50%. El micrófono que te roza la corbata. Sí. En tal caso, enganchatelo a la corbata para que no... Es que si no, en casa Vamos a engancharlo. hace mucho ruido, sí, ahí mismo. Aquí. Y luego lo arreglamos, sí, eso, bien. Ahí. Bien. Número 1 es número 2. Espero que sea la que no tenga... Piensa bien. grapas. Respira hondo, piénsalo bien y dime, ¿cuál quieres? ¿La 1 o la 2? Pues la 1. Víctor, que te firme un ¿Quieres pliego cambiarlo? de que no tiene responsabilidad. ¿Quieres cambiarlo? No, ¿La no, uno? la 1. Sí, la verdad es que no sé en cuál está... Coge. No, claro. Una grapa en la yugular Hombre, no jodas. es... Quito. Uno. ¿Quieres cambiar la grapadora? ¿Esta? ¿Esta? Esta. ¿Es la que te llama más la atención? ¿Es la que crees que no No, lleva no, la he dicho carga? una por decir una. O sea que, vale. Una. 2. Y... Espera. Una, 2 y 3. Y ahora, para demostrar, quiero que veas que este libro no tiene grapas, no tiene nada. No, no, nada. Nada. Vamos a demostrar que esta era la única que estaba... Sí, sí, Exactamente. menuda. Por Menos mal que no favor. cambia. Por favor. Muy bien, muy bien.
Bueno, como siempre, mentalista, es que no sé qué decir. Yo tampoco. Porque paso de pasarlo mal, porque siempre me hace lo mismo. Digo, tú cositas sencillitas, de cartitas, porque tiene muchas historias muy bonitas que las conocéis. Pero siempre me viene a las ruletas, que le gusta la ruleta, Sí. al mentalista. ¿Eh? Sí. Le gusta la ruleta. La verdad que sí. ¿Estás bien? Sí. Bien. Un poco, recuperarme Respira un poco del- profundamente. ¿Quieres un Exactamente. poquito de agua? ¿No? ¿Bien? ¿Correcto? ¿Vosotros estáis bien? Yo sí, Sí, yo, sí, yo, yo cuando me ha dicho lo de la yugular... yo sé, digo, yo joder, ahí... Es que Pero es una bien. responsabilidad eso de apretar hombre, a el... ver. No es una pistola, pero no deja de ser Hombre, que un te arma feo. con dos Hombre, pinchitos. en No, y que principio- la grapa... La grapa no es cualquier cosa, No, que es, no, es no. grande. No pasa nada, si me grapa, después de todos los libros que van a vender, le pido una indemnización. Por Eso eso te también. he dicho que te firmara... Firma ahí, Eso- vale. eso- No, Eso también. Bueno, después en fin, de aventuras varias del mentalista que siempre nos deja el alma en vilo, sobre todo a mí, vamos a continuar con estos libros maravillosos que nos han traído hoy. Y quiero que ahora Fernando nos comente un poquito sobre Gemelos, porque hemos hablado del del segundo libro, perdón, y el primero fue Gemelos. Gemelos. Gemelos es una experiencia que tú has tenido. ¿Eres gemelo de alguien? ¿O por qué te vino este título? No, Gemelos tampoco, también es una novela con personajes de ficción. Tienen más personajes, digamos, de experiencia personal, como tú Ahí decías tenemos la antes. portada en pantalla. Sí, aquí está. Muy picasiana, además. Sí, sí, además que la portada me encanta, porque además la portada la ha hecho el propio editor. Ah. Y cuando me la enseñó dije, vale, muy moderna, sí, es una portada que la ves en un escaparate y ya te llama la atención. Luego que te lleves el libro, no, eso es independiente. Entonces esta novela sí es también personal de ficción, pero sin embargo hay algo más de experiencia personal que la otra que hemos comentado. Es la primera que escribí y bueno, pues también fue la primera que llevé a la editorial, gustó, me dijeron que la iban a publicar, con lo cual digamos que de alguna forma yo he entrado en el mundo editorial un poquito por la puerta grande, porque y aquí quiero también hacer un llamamiento a esos colegas que están escribiendo y quieren publicar, o bien en autoedición, o bien en edición compartida, o bien como vamos Víctor y yo, que nosotros pertenecemos, digamos, a los escritores antiguos, es decir, vamos un poco, pues eso, escribimos, nos publican y venimos a hacer la promoción de las novelas o lo que sea, ¿no? Y esta fue la primera. Aquí tampoco, un periodista me preguntó una vez que si yo busco la dualidad, ¿eh? La vida es dual, Sí, un poquito, sí. pero tampoco me propuse profundizar sobre la polémica o también la disyuntiva que hay entre genética y entorno. Tampoco, pero sí que es cierto que a través de la evolución de los personajes está patente lo que tira o lo que hace o lo que modela como una mano inexistente o invisible, si quieres, cómo nos modela el entorno o cómo nos modela también los propios genes. Entonces la novela está, los personajes es diferente, la novela está ambientada en la posguerra, es una mujer que es pobre de solemnidad, pero pobre de solemnidad. Entonces, digamos que vive en el mayor de los apartheid sociales, pero aún así se queda embarazada. Se queda embarazada de una niña, precisamente, y la niña va a luchar enconadamente, por salir de ese pozo sin fondo que es la pobreza absoluta, ¿no? Irreversible. Y también se queda embarazada, entonces se queda embarazada de dos gemelos y digamos que los dos gemelos trazan dos ejes fundamentales a lo largo de la novela que son paralelos. Estos dos gemelos, bueno, pues van desarrollándose, no se conocen, por azar no puedo contarlo en el interior de la novela, el contenido, pero se separan. Entonces se separan. Uno sí presiente, por esto de los gemelos, tú me has dicho antes, me has confesado, si lo puedo decir que eres gemela, ¿no? Y tal, sí tiene esa presunción o esa cosa de que tiene un hermano por ahí, pero el otro no sabe nada, el otro no sabe nada. Entonces, digamos que en esta andadura de estos dos gemelos, que llega hasta los años 70 y pico, de la posguerra hasta los 70. El trasfondo social de la novela es un poco costumbrista, porque describe el paisaje de ciudades, sí. Está ambientada en Burgos, en Valladolid, en Madrid, en Valencia, en Ibiza, es decir, va recorriendo un poco, y el trasfondo es un poco pues cómo ha ido cambiando también España, ¿no? Entonces, un lector me dijo, pero tú has pretendido también hacer las dos Españas, la negra y la blanca, sí. por el tema de la portada. Sí. También te has inspirado en Jekyll y Hyde, te has inspirado, porque evidentemente hay un gemelo
que el destino le pone en su mano una serie de prebendas, que él sabe agarrar, se aferra a ellas, que además está agradecido y digamos que se desarrolla normal en la sociedad, acaba siendo un ciudadano normal, ¿no? Y sin embargo el otro no tiene esa suerte, el otro elige o no tiene más remedio que elegir un camino muy sórdido, un camino tenebroso y al final pues se hace un delincuente, pero de los... O sea, incluso para el primero todo su sueño toda su vida es llegar a cumplir un sueño infantil, pero un sueño blanco, digamos, un sueño bueno, y el otro se esfuerza por hacer cumplir una venganza que la tiene, que lo obsesiona en su vida e incluso acaba matando a gente que le quitaron lo que más él quería en la infancia, ¿no? ¿Sería un poco Caín y Abel? Por poner una comparación. También, sí, también. Lo que pasa es que los personajes, o sea, los personajes trato siempre de definirlos muy bien y tratarlos todo con cariño. En la novela, claro, sobre todo en el lado escabroso, que es el gemelo, digamos, entre comillas, malo, sí. Que por cierto, todos los lectores se acaban enamorando del malo más que del bueno. Más que del bueno. Porque, sobre todo las mujeres, te comentaba ¿Les fuera de gustan mucho cámara... los pillos? Sí, te comentaba fuera de cámara que tengo muchos lectores, porque este es también, Víctor se lo he dicho hoy, va a salir la 3ª edición ya también de Gemelos, y tengo muchos lectores y sobre todo lectoras que escriben en Facebook y me dicen que les ha encantado el libro y tal y cual, pero que efectivamente se han sentido más madres del gemelo malo, entre comillas, porque no hay ningún malo, que del bueno. Sí. Fernando, perdona que te corte, pero vosotros, Víctor y Fernando, ¿os leéis? Sí, mira, yo precisamente ahora cuando ya me ibas a preguntar algo en concreto, iba a empezar diciendo que las dos novelas de Fernando, yo he tenido el gusto y la suerte de presentárselas. Yo recuerdo que hace un par de años estuvimos en La Rioja y precisamente yo presenté Gemelos, hablé de la novela y las dos las he leído, él ha leído las 4 novelas mías. Las 4 las he leído. Y ese feeling que comentaba Fernando cuando has preguntado dónde nos conocimos, claro. y tal, fue en un encuentro literario en Tenerife. Vino el editor y unos cuantos escritores, allí nos conocimos. Y es eso de charlar recuerdo que nos fuimos a cenar antes porque fueron un par de días de conferencias y tal, y esa misma noche, bueno, ya nos conocimos en el aeropuerto en Madrid, y al llegar a Tenerife, pues coincidió que nos sentamos los dos juntos. Bueno, a los 5 minutos ya, ese feeling que tienes con algunas personas, ¿no? Y desde entonces hemos colaborado, pues bueno, hemos estado en La Rioja, precisamente, pues yo le presenté la novela, Aragón, él presentó la mía, en y muchos tal, sitios. en Aragón, en Extremadura, en muchísimos sitios, y precisamente lo he comentado antes, yo ahora cuando Mario y el reflejo de la luz sobre la oscuridad, que es mi última novela, que estuve aquí con Paco hablando 1 hora... largo y tendido. Largo y tendido, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces hice la presentación, precisamente cuando hice la presentación en Castellón, vine aquí para hablar de la novela y todo eso, y luego pues se ha presentado en diferentes sitios, ¿no? En Valencia, en Aragón, en diferentes sitios, y cuando fui a presentarla a Madrid, a lo que es ya Madrid ciudad, Fernando me comentó, oye, vente a Villalba también. Y la presentamos y tal, y efectivamente estuvimos allí en la biblioteca de Villalba y todo eso, y yo le comenté que íbamos a hablar de esto también, le comenté, pues hay un encuentro de clubs de lectura que nos han pedido que vayamos y tal, que será el sábado por la mañana en Benicàssim, luego diremos concretamente el horario y todo eso. Claro, para que vaya todo el público. Y entonces, efectivamente, y entonces, pues es un encuentro de clubs de lectura en el cual han leído, por ejemplo, el club de lectura de Benicàssim, nuestras 2 últimas novelas, y será muy ameno porque se hacen 2 conferencias. Es el sábado por la mañana, como digo, a partir de las 10 de la mañana. Primero una conferencia a nivel del mundo editorial con el lector, hay un librero, un editor, una persona de comunicación y todo eso, que es bastante interesante, sobre todo la gente que le gusta mucho leer y de clubs de lectura, que también hacen sus pinitos, ¿no? al escribir. Y el organizador de Felip, el organizador me comentó, primero está esa conferencia, luego va la vuestra, estamos Fernando y yo comentando nuestra obra literaria, y sobre todo me comentó, dice, pero también hablad de vuestros principios, ¿no? Claro. ¿Cómo empezasteis? ¿De qué forma? ¿Qué hicisteis? ¿Dónde enviasteis vuestros escritos? Porque claro, hay mucha gente que empieza que le interesa todo eso, ¿no? Y
yo creo que será muy ameno, será interesante. Aprovecho ya y lo digo ya, es en el SPY de la música, en Benicàssim, Sí. sábado a las 10 de la mañana, la primera conferencia, y la nuestra, bueno, luego hay una conferencia, dura 1 hora, un cafetito y tal, y luego nuestra charla, que es 1 hora también, a las 12. Sábado, ¿no? día 5 de octubre. Este sábado. Este mismo sábado. El día mismo 28. El día Sí, 28 de sí. septiembre. Ah, pues A esto las está 12. aquí ya, ¿eh? Sí, sí, está A ya, las está 12. ya. Invitamos a todo el público que vaya, porque los escritores necesitamos público. Que se hace, Claro. evidentemente. No, y además Evidentemente, la o sea. gente que, lo que comentaba, la gente Sí. que le gusta leer y sobre todo también hace sus pinitos, escribir, yo creo que será bastante interesante porque les puede ayudar bastante, Claro. tanto lo que digan en la primera conferencia a nivel de los editores y tal, como Sí, lo que porque, nosotros claro. con nuestra experiencia podamos aportar. Porque no va a ser solo hablar de la novela, No, claro, sino claro. de más claro, cosas. Experiencias. Incluso responder a preguntas que te puede hacer el público, Claro, que no, no saben lo que nos van a preguntar. Claro, Porque claro, muchas veces pero nos ahí está lo preguntan bonito, cosas- ¿no? Ahí está lo bonito, sí. Lo bonito está en Es las lo espontáneo, experiencias lo cuando uno espontáneo, empieza. Claro, Sí. efectivamente. Porque cuando uno empieza, yo, a ver, me gustaría preguntaros a los dos. Me contestáis los dos. Sí. Sí. ¿Cuántos folios o papeles habéis llegado a tirar a la papelera? Al principio de los principios. tira. Porque evidentemente uno empieza y no me gusta, y no me gusta, y no me gusta. Os habrá pasado a los dos. Se tiran muchos papeles. Bueno, contesta tú. Sí, y- bueno, o tú o ya contesto habías yo. dicho, Los dos. venga, luego Yo, hablo yo es que en esto te va a sorprender lo que te voy a decir, pero yo no tiro nada. O sea, tú empezaste ya, Yo empecé, ¿te mira, gustó? mi primera novela no sabía ni que iba a escribir una novela, te lo digo sinceramente, hace unos 7, 8 años. Y yo lo que hice, pues lo que me imagino que nos ha pasado a todos en algún momento determinado, cuando de jovencito escribes una poesía Sí. y luego tal, ¿no? Eso es lo que Sí. todo el mundo ha hecho alguna vez. Y yo recuerdo que en la primera novela, La playa de Rebeca, escribí 2 folios, pero un día que tenía ganas de escribir algo, ¿no? Escribí 2 folios, recuerdo que era el mes de enero, escribí los 2 folios, por delante y por detrás, a mano, y los dejé allí. Y al cabo de un mes, a ver aquello que había escrito, leí los 2 folios y empecé a escribir. Y continuaste. Empecé a escribir, y sí que será un caso raro, pero no he tirado nada, es decir, yo voy escribiendo y tal como escribo, luego evidentemente lo repasas, ¿no? Lo repasas, lo y corriges. dices, bueno, pues voy a cambiar esta coma, la voy a poner en tal sitio, Sí, pero de lo que escribo, sí. se queda ahí. A Es decir, Fernando no le ha pasado lo mismo. No, yo Por lo que he visto. ha habido papeles que he arrugado y he tirado, pero sí que es verdad que me pasa un poco como a él. En el fondo tenemos la novela en la cabeza. O sea, hay otros escritores. Lo que pasa es que la novela, a medida que va desarrollándose la narrativa, tú te vas con los personajes a la cama todos los días, ¿eh? Claro. Y te desvelas con ellos. Entonces, aunque tú tengas la idea de por dónde quieres que vaya un personaje, el personaje en el momento que se hace, como decía antes, de carne y hueso, te demanda cosas. Y dice, no, a mí no me puedes ir por ahí, pues yo soy, con perdón, soy muy malo. O iba a decir un ataco, me he cortado. Entonces tú te dices, claro, lo tienes que, pum, 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 y decir, Sí. claro, es que efectivamente, él me está diciendo cómo tengo que escribir su personaje. Llega un momento que él es el que te te arrastra a ti. Sí, te arrastra a ti, totalmente, totalmente. Víctor, evidentemente, yo sé que Víctor, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, es como un canguro. O sea, tiene la novela a la cabeza y cuando ya la tiene, pum, ya tiene otra ahí o la cría como los canguros. Sí, Y es así. Pero sí que es verdad que el taller literario, o sea, una cosa es vomitar lo que tienes, vomitar con técnica y sabiendo lo que haces, claro. Y otra cosa es luego a la hora de pulir. Sí, claro. Y a la hora de tal. Entonces ahí es donde viene el verdadero taller de escritura, taller personal de escritura. Sí, sí. Ahí es donde ¿Cuántas viene. veces repasas lo que has escrito? Claro, claro. Fernando? Es que además el lenguaje, ¿Cuántas veces? el lenguaje da mucho juego, mucho juego. Tú puedes decir, subí la escalera y llamé a la puerta. Llamé a la puerta después de subir la escalera. Es que hay, o sea, entonces, pero es como, pasa un poco como la pintura. Tiene un momento que digas, está acabado. Porque si no, Continúas y continúas. Continúa. Yo no respecto a lo continuamos. que tú comentabas ahora, Entonces, claro. de cuántas veces la has leído, ¿ves? Así como cuando la escribo, además, es lo que dice Fernando, yo la tengo en la cabeza, en realidad es como si alguien me estuviese dictando, yo voy escribiendo, no paro de escribir, lo tengo, hay momentos que te paras en un momento Claro. determinado porque dices, bueno, pero sigues escribiendo. Ahora bien, cuando acabas, entonces la lees, ¿no? Y lo que comenta Fernando, vas puliendo cositas, este acento postal, la coma, le das un reverso y tal. Pero la puedes repasar, una vez has hecho el primer repaso, ¿no? Para pulirla de alguna forma.
después la puedes repasar las veces inimaginables. Y luego empiezan las galeradas, las galeradas son las pruebas, ¿no? de la editorial. Primero envías el manuscrito, ¿no? A ver si les gusta y lo quieren publicar. Si te dicen sí, adelante, entonces ellos hacen las galeradas, ¿no? Las pruebas estas. Evidentemente las repasas una y otra vez. Son 3 galeradas normalmente. La envían, te la vuelven a mandar, vuelves a repasarla. Bueno, no sé, tampoco es... No voy a decir que la has leído 100 veces, no, pero por lo menos 14 o 15 veces te la has leído. Y lo que te voy a contar puede a lo mejor a alguien parecer extraño, pero una vez está publicada, yo no he leído ninguna novela mía. ¿Por qué? Porque siempre piensas que hay algo que podrías cambiar. Entonces, de hecho, me ha pasado, a Fernando le habrá pasado igual que a mí, de esas 14 o 15 veces que la lees, corriges cosas, las vuelves a leer, las vuelves a corregir y las dejas como estaban la vez anterior, hasta que te das cuenta de decir, oye, sí, porque a lo mejor la idea es que me estoy obsesionando, claro, la idea primigenia es la que te vale. vas obsesionando y luego, claro, tanto él como yo, pues tenemos a nuestras personas de confianza, en mi caso Susana, en su caso Paloma, con nuestras mujeres y tal, y yo recuerdo que muchas veces Susana me dice, es que no la repases más, es que está bien. O sea, ¿son más críticas vuestras mujeres que los editores? Yo, por lo o al menos, revés. yo le pido, evidentemente, sinceridad total. Yo tengo la mala suerte, entre comillas, que es buena suerte, que mi mujer es una gran lectora. O sea, tanto que yo a veces me desespero, porque de noche se enciende la lamparilla y yo, en cuanto tenga luz, por la tarde, si después de comer me he hecho la siesta, me relajo y ya puede estar la televisión a tope, que me duermo. Y media horita, mis 3/4 de hora. Pero por la noche, como tenga luz en la habitación, me desvelo. Y ella la veo que está allí con la lamparita leyendo, pero ha podido leer cientos y miles de libros. Susana, por ejemplo, es más lectora que yo también, cuando tiene un imagínate. libro en la mano, claro, cuando tiene un libro en la mano, sabe perfectamente si ese libro tiene contenido o no tiene contenido. Otra cosa es que te guste el libro, porque evidentemente para gusto están hechos los colores. Sí, no, claro. Pero digamos que la literatura, es que yo pienso que cuando un escritor empieza a escribir y escribe su primer libro, todos pensamos que hemos escrito el Quijote. ¡Hala! Esto va a ser un bestseller, va a pegar un bombazo, somos unos genios escribiendo, esto es la maravilla de las maravillas. No es eso. No es eso. Y además creo, y sinceramente Víctor sé, porque no hemos hablado, que está de acuerdo conmigo, que la literatura, el fin tiene que ser entretener. Tú tienes que entretener, o sea, la literatura tiene que entretener, la literatura no le puede crear a un individuo que está leyendo un problema existencial y tal, Dios mío, tiene que entretener. Si después de ese entretenimiento hay un mensaje de fondo, como en broma te decía yo, quita. Vale. O hay un mensaje como en Gemelos o como en los libros de Víctor, que de verdad, que me los he leído, porque también le he presentado en las novelas, yo los recomiendo, porque son buenos libros. Víctor es un profesional. Sí, los vamos a nombrar para hacer un poquito de memoria, Fernando, si te parece. Por supuesto. Porque tenemos la primera que escribió, que fue La playa de Rebeca. Exacto. Luego tengo aquí es que tiene unos nombres además muy curiosos, ¿eh? La República Dependiente de Mavisag. Exacto, esa es la Genial. segunda. Año 2112, El mundo de Godal. Sí. Y la última, que es Mario y el reflejo de la luz sobre la oscuridad, que es esta portada que tenéis en pantalla. Exacto. Esta es la última novela de Víctor Maicas. Que además he estado en todas ellas, hablando de ellas cada vez que se han presentado y tal, aquí. Y sí, lo que comenta Fernando, yo muchas veces, porque te lo preguntan también, ¿no?, en las conferencias, cuando hay el turno de preguntas, y yo siempre digo lo mismo, es decir, yo me baso en 3 cosas, igual que Fernando, ¿no?, a la hora de escribir. En eso coincidimos, es decir, sinceramente lo primero que buscas es que tenga calidad literaria, es decir, que sea algo que a ti te guste, ¿no? Porque primero de todo has sido lector y te has exigido, por lo menos nos gusta leer algo que esté bien literariamente, ¿no? Después buscas entretener, es decir, que tenga un hilo conductor atrayente que entretenga, porque la novela es entretenimiento. Y ese tercer punto, que hay algunos escritores que les es igual, y a mí me parece bien. Pero nosotros, de alguna forma, buscas dar un mensaje. Mis novelas tienen todas un mensaje, ¿no? Además son de crítica social, es decir, hablan sobre todo, bueno, las 4, perdón, pero esta última es
de la crisis de ahora, ¿no? Víctor, conforme va escribiendo, se va cabreando. Sí, porque se cabrea. Claro, cuando piensas en todo lo que está pasando, efectivamente, No, pero el que es lo que mensaje- hablamos. Coges la realidad y Pero la el mensaje de la planteas ahí. última, que a mí me parece una Efectivamente. grandísima novela, Sí. el mensaje de la última también es un mensaje de esperanza, Claro. absoluta y total. O sea, porque tú puedes ver lo que hay, pero no puedes, o sea, yo siempre digo que tú no puedes sumar a la crisis tu propia crisis, porque todos no salimos nunca. O sea, un poquito de optimismo no viene mal, un poquito de esperanza. Tienes que contar la Porque realidad si no, como cuenta la novela, estamos amargados todo el pero día. siempre con ese punto de decir la esperanza, ¿no? La esperanza, Es claro, decir, y ahí el título. claro. Porque en el Y de título- alguna forma, lo que comentábamos en las novelas, te centras, pues eso, en el entretenimiento, y yo lo digo en muchas conferencias, pero buscando lo que decía Saramago, ¿no? Cuando algún lector cierre uno de mis libros, de mis novelas o de mis ensayos y tal, que le incite a pensar. Pues eso es lo que yo quiero también, y Fernando también, Y ¿no? si Que de encima alguna el forma- lector, cuando cierra la novela, dice, se lo pone aquí en el pecho, ¿no? Eso no es poner las cosas que queremos, y dice, este es el libro que a mí me hubiera gustado escribir, ahí ya tienes el éxito. Bueno, eso ya tiene que ser... Con ese lector, claro, ahí tienes el éxito. Porque evidentemente todo el mundo yo creo que tiene una novela en la cabeza o algo en la cabeza, ¿no? Experiencias personales y tal. El problema es cómo estructurarlo y cómo hacerlo, pero bueno, eso también se puede aprender, es una técnica. Pero cuando coge un libro y hace eso, dices, mira, ahí es el éxito. ¿Y la inspiración de dónde viene? ¿De dónde os viene? Pues eso va ligado a la pregunta que nos has hecho antes, que te ha respondido Fernando. Es decir, es la vida misma, tienes que tener experiencias, es lo que comentábamos. Tanto sus novelas como mis novelas es ficción, es decir, pero ficción real, es decir, esas cosas pasan. Entonces, para contar todo eso tienes que tener experiencias que te han podido pasar a ti o a algún amigo tuyo, un familiar tuyo, que lo conoces, que lo ves, y a partir de ahí viene la imaginación, ¿no? De alguna forma, todo eso que has vivido, porque, por ejemplo, en mis novelas, pues hay diferentes pasajes, de cama, por ejemplo, en la playa de Rebeca. Sí. Pues tienes que tener una experiencia, evidentemente no has tenido que ser un cura toda tu vida, has tenido que tener alguna experiencia. Lo podéis contar. A lo mejor siendo cura... Bueno, yo he sido No, me refiero un de cura oídas, formal, me por lo refiero de menos. oídas. Sí. Sí. Pero es un ejemplo, ¿no? Es decir, tienes que tener experiencias de lo que vas a contar. Experiencias mínimas. Mínimas, ¿no? Es decir, hombre, sí, puedes escribir algo, pues no sé. Yo, por ejemplo, escribo muchos artículos, tanto a nivel de social, económico, pero sobre todo también muchos de viajes. Y muchas veces me los piden, ¿no? Los periódicos o las revistas en las que escribo y tal, y les digo, hablaré de algún sitio concreto, pero siempre y cuando haya estado. Claro. Es decir, a mí la experiencia propia es fundamental, y de hecho tengo muchísimos artículos de viajes y tal, pero siempre pongo la misma condición, digo, yo escribiré, cuando me piden artículos, sobre algún lugar que yo he estado, porque entonces es cuando sacas lo de dentro, lo que decía Claro, Fernando, es que vomitarlo de dentro. claro. Es decir, no es lo mismo ver un documental Luego lo modelas, y lo modelas. escribir lo que has visto en el documental, Sí. que estar allí y cada anécdota, una persona que pasa, el sentirte dentro de esa ciudad o dentro de ese paisaje. Tú puedes Tiene que escribir ser en la India, experiencias. hoy en día con internet, con todos los Claro, medios de comunicación sí. y tal, claro, puedes escribir porque te metes y tienes documentación, la que quieras, y puedes escribir sobre la India o sobre una localidad determinada de la India, vale, sí, puedes hacerlo, con imaginación, creatividad y encima con mucha documentación lo puedes hacer, pero siempre la novela te va a quedar mucho más honesta y veraz, sobre todo veraz, para enganchar al lector si estás en esa localidad y te pasas 3 meses allí. Porque las experiencias se notan cuando vienen de la piel. Sí, No cuando de lo sacas internet. de dentro, Claro. efectivamente. Hombre, Claro. internet hay que cribar mucho también, porque Sí. tienes ahí una fuente de información que tienes que cribar. Pero la experiencia, lo que viene de la piel, el lector lo nota. No sé por qué, pero lo nota. Sí, y realmente para emocionar al lector tienes que sacar todo lo que tienes dentro. Es decir, no es lo mismo escribir un artículo periodístico, por ejemplo, No. ya no de viajes, porque sí que lo puedes hacer, como una pequeña, ya no iba a decir novela, porque una novela... No, pero es sí una que, pincelada. Sí que puedes, Sí, de sí. alguna forma, mostrar sensaciones que has vivido y tal. Y no es lo mismo a escribir un artículo en el que hablas de economía que
una experiencia personal de una ciudad que has visto, No tiene cuentas nada que esas ver. anécdotas, es decir, diferente. vuelcas, Es diferente. pero es una cosa totalmente Lo diferente, que no como un sabemos es ensayo, por si el ejemplo. mentalista también le gusta leer o le gustan los libros. Me encanta. Bueno, ¿Te eso es gustan? Me encanta, También además te soy un encantan. fanático de Lovecraft. ¿Ah, Me sí? encanta, sí. ¿Y qué tenemos por ahí que tenga que ver vamos con a hacer libros? algo No lo con sé. libros. Ya que nos han venido unos escritores fantásticos, Exactamente, vamos a pues hacer mira, algo vamos a con libros. utilizar libros, ¿no? Claro. Elige un libro. Yo, El que Fernando. más ¿Quieres tú? Es que como Fernando me ha dicho un poco fuera, me ha dicho, es que a mí esto... Me asusta mucho. No, pero- Él es más joven. Pero bueno, como yo creo que como Víctor ya ha hecho, Trae. le ha ayudado con la ruleta, Que te ayudo. yo creo Es una que, broma, oye, como no de claro, verdad. claro, Estamos aquí hombre. Es que entre- antes ya han tenido una conexión. Sí. Sí, y la verdad es que me ha dejado sorprendido, de verdad. Sí, sí. ¿Verdad, Víctor? De todas formas, la conclusión que he llegado es que nos llevamos bien, porque si no nos hubiéramos llevado bien, tampoco. No sé qué esa hubiera conexión pasado ahí, hubiera ¿no? pa- No hubiera Ya, ya, pasado, ya. sí, sí. No, en Sí, serio, sí. que te ayudo, hombre, que es una broma. A claro ver, que te ayudo, por pues supuesto. escoge el El libro que tú mendigo, quieras. porque El me mendigo, gusta lo por ha el tenido título. claro. El Lo ha tenido mendigo. súper claro. Me gusta por el título. Adelante. El Sale, mendigo. el mendigo. Bien, pues simplemente quiero que abras el libro por la página que tú quieras. Venga, ya Siempre tenlo tal que así para que yo no pueda coger ningún Ya tipo está. de información. Y vamos a probar algo. Hay muchas palabras en el libro y podría... Escoge de la página de donde estás, de la que elijas, de Sí, izquierda a la derecha. sí. Por ejemplo, vamos a hacerlo muy difícil. Vamos, Párrafo. coge una palabra de más de 6 letras, si hay alguna. Una palabra más. Si no hay, pues me dices, Sí, sí, además ya la tengo, ¿eh? Vale, pues Fíjate que estaba pensando que me iba a decir eso. manténla en tu mente, ¿vale? Manténla Venga. ahí. Sí. Déjame escribir algo. Una pregunta. ¿En qué línea de esa página se encuentra tu palabra? Empezando por arriba, ¿no? ¿En qué línea? Sí, la 1, la 2... Espera que cuente. $14. Vale. Cierra el libro y mantén esa palabra en No te tu preocupes mente. que desde el Ciérralo. principio la tengo en la cabeza. Vale. Vamos a probar. Esto es difícil. No sé si va a salir, pero voy a probar algo. Si sale te aplaudo, ¿eh? Todos. Es difícil, ¿eh? Es difícil y más. Pase lo que pase, para no cambiar yo mi palabra, te la voy a enseñar a ti, pero no la digas aún, ¿vale? Vale, Para que tú vale, veas que yo vale. he sido justo y he escrito una palabra. Vale, no la digas. Vale, he escrito algo. ¿Verdad? La vamos a dejar aquí. Vamos a dejar aquí. A ver. A ver, ¿Cuál es la palabra que has escrito, que has imaginado? Lo que has- sabes porque como todo esto es surrealista, he elegido la palabra surrealista. bueno, pues un aplauso. Oye, fíjate, ¿eh? Muy bien. Él siempre nos tiene en vilo y al final, menos mal Gracias. que Muy bien, muy bien, Muy bien, muy bien, de verdad. Muy ¿eh? bien. Muy bien. este no lleva Muy bien. mucha sangre, Muy ¿eh? bien, muy bien. ¿Ves? Yo le No, digo ese- cositas, ese- cositas no, no, así. Al pobre de Víctor le he Sí, cogido... no, de- me he Esto estaba en quedado... el Claro. brazo, que yo se lo he notado, ¿eh? Estaba en el brazo temblando, digo, madre mía. ¿cómo se Madre llama mía, la lo que va a rata? pasar. No Madre tiene nada mía. que ver. Hombre, como tocábamos el tema literario, que menos, ¿no? Sí, claro, que- por lo que- menos que hablar darle un de- guiño. Muy bien. Claro, claro. Y hablar de sí. los libros. Muy bien, muy bien. A mí me gustaría, que nos queda muy poquito ya, a ver, un escritor, para definir, porque sabéis que hay muchos, que digo yo, que se andan mucho por las ramas. Por ejemplo, Antonio Gala. Yo he llegado a empezar, y lo digo así de claro, a leer un libro y lo he dejado ahí empezado. No quiero decir que escriba mal, ni muchísimo Sí, no, menos. no, claro que no. Pero el camino llevaba un bosque claro con ramas verdes, Tú salpicadas de unos colores brillantes azules que caían por el Tú paso dices- del río. Y dices, vamos a ver, llegamos ya, quiero llegar ya, no es que tenga prisa. Que iba a Zapata, pero que iba más cerca. ¿Tú sabes a quién le pasa muchísimo eso? ¿Qué ¿A quién explicas le tú? pasa eso? A ver. A Stephen King. A Stephen Yo King. cojo un libro de Stephen King y al final, a medio libro, termino que digo, ves Pero- al grano, pero ves al Stephen grano, King- demasiado. Toca mucho el misterio. Sí. Cuando se toca el misterio, tiene que recrearse uno un poquito, porque claro, no vas a descubrir aquello enseguida.
Pero si es algo, vamos, digo, yo no soy escritora ni mucho menos, ni tampoco voy a juzgar para nada a un gran escritor como puede ser el que he nombrado, como los que tenemos aquí. Quiero decir, vosotros utilizáis también mucha... La retórica o el lirismo, pintura o sí, para llegar al sitio. Podemos decir esa palabra, ¿no, Víctor? Retórica, Sí, lirismo, tal. Yo creo que... A veces, en ciertos capítulos o en ciertos párrafos, pues es necesario, pero efectivamente un abuso de ello, pues puede ser que a determinado lector, pues acabe cansándole. Claro. Acabe cansándole. yo creo que todo tiene que tener un equilibrio, Tiene que ¿no? tener Como un la vida punto misma, medio, es claro. decir, y sí que hay determinados pasajes que sí que has de hacer una descripción, es decir, porque si... Lo que comentábamos antes, ¿no? De que tenga calidad literaria. Es decir, o sea, sí que tienes que hacer unas determinadas descripción de descripciones situación para de que el situación, lector claro. Y entre. es importante, por Eso ejemplo, sí. en un momento determinado, pues por ejemplo, de las 4 novelas, que la de Babisag, Sí. estás en una isla y tal. Sí. Tiene que haber un momento en el cual tienes que meter al lector dentro de esa isla. Meter al lector dentro de esa isla, para ponerlo en situación, tienes que describir. Pero claro, no te pasas 40 páginas describiendo. Ahí voy Es yo. simplemente tener ese equilibrio, es decir, Claro. mantener, por eso siempre nos apoyamos en que lee texto antes de enviarlo a la editorial a ver qué os parece. Es decir, mantener la atención del lector, pero lo justo, es decir, introdúcete dentro de donde yo te quiero meter, pero claro, hasta un momento dado, ¿no? Porque Pues, no puedes pasarte 40 páginas describiendo un paisaje. Claro. Pero sí que no puedes decir, estás en esta isla, es muy bonita y vamos al grano. Y tiene No. dos palmeras verdes y Tien- ahí estamos, efectivamente, ¿no? tienes que Va a ser que definir... no. Claro. Pero Claro. que eso realmente lo agradece Como el medir lector. los tiempos o la Claro. estructura y tal. Sería un poco como con la música, medir los tiempos, igual. lo mismo. Claro, ¿no? A la hora de claro. escribir. Cuando es ese abusas de una equilibrio, cosa, es ese equilibrio. Y todo Porque requiere su Ya te situación. cuenta, el público es muy plural. Entonces, tú primero no puedes gustar a todo el mundo, eso para empezar. No, claro, cada Pero uno- sí tienes que intentar, honestamente, llegar a un público más amplio. Es como cuando utilizas un lenguaje demasiado elevado intelectualmente, que Víctor, precisamente, en uno de sus libros lo hace aposta. Es decir, Sí. pone un párrafo bastante Sí. largo y dice, también podías tú escribir, hablando de un personaje y tal y cual. Sí. Joder, yo me tuve que leer Sí, ese párrafo 7 veces. Es una crítica que se hace, Coge claro. un diccionario, te Es lo que- pones al ladito y vais repasando Sí, también, te lo ¿no? prometo Sí. que Es ese que día está casi le hecho- odio, porque sí. digo, será desgraciado. Que luego viste que era Digo, una pero crítica. Es verdad, ¿te Sí. acuerdas? Está hecho Víctor? adrede, ¿eh? Sí, Adrede. Está hecho adrede, pero precisamente era una Sí. especie de crítica a ese otro tipo de lenguaje Sí. subido de tono. Yo creo que no necesita ir ni de un intelectual subido, ni de un lirismo subido, una retórica subida. Sí. Se debe buscar lo que dice él, un término medio para llegar a un público. Pues vamos a hacer un más término medio, generalizado, porque ¿eh? tenemos curiosidad, ¿verdad, mentalista? Yo por lo menos. Por ejemplo, vamos a ver, Fernando, si tuviera que definir un sabor dulce, El azúcar, el azúcar, simplemente, tal cual. tal cual. ¿Y Víctor? Sí, el azúcar. Nos vamos al azúcar y ya está. El azúcar. Definir un color. ¿Cómo definimos un color? Sin nombrar el color. ¿Cómo se haría? Uf, mira, en esto te voy a contar una historia Cortita, porque estamos ya a puntito. cortita. Mira, Cortita. una vez a un invidente que no había visto en la vida los colores, le trataron de explicar cómo eran los colores. Y una vez que él creyó que había aprendido con H, había aprendido el H intermedia, ¿no? Cómo eran los colores, le preguntaron, ¿para ti qué es el rojo? Y contestó el invidente, un toque de corneta. Un toque de corneta, qué bonito. Qué bonito. Eso es el rojo. El rojo es un toque de corneta, porque ¡pah!, te llama poderosamente la atención. Toque de corneta. Eso sería un rojo. No voy a decir cuando cogéis la pluma, porque esto es de Cervantes, cuando cogéis la pluma y el papel, sino cuando cogéis ahora ya el ordenador para escribir, supongo, que sois de los modernos. Sí. Yo todavía escribo a mano, ¿eh? ¿A mano? Y luego se pasa al ordenador. Y luego lo pero- pasas. Sí, yo también. Pero yo escribo a mano. También. También. A mí me lo pasa mi mujer. Pensaba Bueno, yo que... últimamente Ah, lo que paso tienen yo. ayuda, mentalista, que tienen ayuda. Tienen ayuda. Yo lo paso Bueno, yo, eso es pero mejor, bueno. eso es mejor. No, lo ¿En escribo qué yo. A mí me pasa público, lo mismo, ¿eh? ¿En qué público estáis pensando cuando os viene una novela a la mente? ¿Esto irá más para el público femenino que masculino y edades? contesta. Yo, Luego- si quieres que te diga la verdad, jamás he pensado. No lo Claro, pensáis. yo igual, Jamás. yo nada. Ni tan siquiera para un público de una edad determinada o más para hombres o mujeres, jamás. Yo quiero contar una historia y es la historia que Para quiero todo el contar, mundo. Para todo el Sí. mundo. Fernando Luego- también. Luego, Sí, evidentemente, te la historia preguntan, que ¿no? te guste Porque- a ti. Claro. Que tú te sientas realmente identificada con ella. O sea, honestidad, es que te lo he dicho al principio, tienes que ser honesto. Yo respeto al escritor que se pone el mono de trabajo
y se pone a escribir un libro porque, oye, hay editoriales que te dicen que tienes que hacer un libro al año. Le respeto, pero ahora que ha salido esto de los niños, estos que robaban y tal, y como ya hay una serie en televisión, los niños robados tal, vale, se me parece muy bien, pero eso es trabajo. Nosotros escribimos por placer. Y ese placer es lo que le das al público. Pues el placer que tú acabas de decir, Fernando, ha sido mío y de esta casa, que habéis estado Pero aquí falta los una dos. cosilla. Yo tengo una predicción. ¿Tienes una predicción? Sé el nuevo libro que va a sacar él dentro de un tiempo. ¿Y es? Seguro que el nuevo libro va a ser de asesinatos, de misterio, y mi predicción es que va a ser de un mentalista, o sea que no me dejes mal, y en el próximo que haya un mentalista, ¿vale? Te lo prometo. ¿Hecho? Te lo prometo. Aquí... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Está muy Además, ya te he bueno. dicho que te pareces muchísimo al novio de una, Sí, amiga mía que es que te iba a saludar pensando que era él, pero Sí, me da ¿no? cuenta de que no. Sí, Qué porque bueno. el aspecto físico muchas veces... Fernando Pérez San Juan, muchísimas gracias No, a vosotros, por de estar verdad. aquí. Yo primero quiero agradecer a Víctor, públicamente, en televisión, que me haya dado esta oportunidad de venir a su tierra, y porque estoy encantado, y luego, por supuesto, a vosotros, que me he sentido pues como en el salón de mi casa. Como en casa. Como en casa, claro. en el salón de mi casa, charlando de nuestras cosas y tal. Sí que ha habido un momento que Hombre, me he quedado pues sin un respirar, poquito, ¿no? Un poquito. porque el tema de las grapas, pero vamos. Hemos muy puesto un bien. poquito de picante al libro, Fenomenal, un poquito de fenomenal, picante. verdad, os agradezco muchísimo que Hombre, haya podido... yo lo de la grapa no apretaba mucho porque... Por si digo, por lo acaso, menos- ¿no? Por si acaso. Sí, sí. Y Víctor, Maicas, muchísimas gracias. De nada, ya sabes que es un placer venir aquí con vosotros. Esto es como mi casa también, porque he ¿Ves tú? venido ya muchas veces. Si es que Y lo que decía Fernando, es que estás como en casa. Como en Estás casa. como en Sí, el salón de pero tu casa y también charlando porque con ella, que amigos. es una excelente profesional, Sí, claro, claro. te hace que te sientas como en tu casa. Efectivamente. Pues muchísimas efectivamente. gracias también. Bueno, pues además de estar encantados de hablar con nuestros amigos, recordar que tenéis Gemelos, que tenéis Insana Curiosidad, de Fernando Pérez San Juan, y Víctor Maicas, que toda la retahíla que hemos leído, y además el último, que es Mario y el reflejo de la luz sobre la oscuridad, que aquí está también. Acercaros, leerlos. Yo de vosotros no me lo perdería, como tampoco me perdería pues la segunda parte, de la raíz a las puntas, con Juan Miguel en unos momentos.